11º Congreso Minero con la presentación del estudio Buenas prácticas de relacionamiento de sociedad civil e industrial extractiva minero-energética con casos de éxito de países como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. Para ello invitamos al escenario a la doctora María del Pilar Pardo, gerente de gestión ambiental estratégica. Doctora Pardo, bienvenida y le cedo el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es María del Pilar Pardo, soy la gerente de gestión ambiental estratégica. El día de hoy voy a tener dos tipos de intervenciones. El primero, que está relacionado con el tema de buenas prácticas de relacionamiento, y el segundo, al finalizar la tarde, vamos a presentar una herramienta de innovación para el sector extractivo y en general para el territorio para toma de decisiones. Lo primero que quiero decir el día de hoy es toda nuestra solidaridad con las familias y la empresa. Estos hechos no pueden suceder. Estoy de acuerdo con la viceministra, con el doctor Concha. Realmente la sociedad civil sobre esto tiene que pronunciarse y tenemos que hacer un equipo. En la mañana de hoy lo que queremos presentarles son los resultados de un ejercicio que estuvo financiado por el BID y fue coordinado por el Fondo Futuro Latinoamericano Ecuatoriano a un grupo de países que estaban buscando cuáles eran las posibles buenas prácticas de relacionamiento, y lo principal es qué fue lo que motivó al BID a hacer este tipo de ejercicio. Es la segunda vez que se hace, se hizo 2014-2016 y en este momento se hizo 2017-2018. Lo primero es, el BID está buscando y está materializando y está documentando esquemas de inclusión y participación. Y lo primero que quiere, uno de los elementos importantes dentro de la ecuación de gobierno, empresa y sociedad civil es esa articulación de la sociedad civil y cómo el sector extractivo es recibido en los territorios por la sociedad civil. Lo segundo es, su segunda motivación fue identificar esos puntos fuertes y desafíos que tienen que asumir no solamente las empresas que están llegando a un territorio, sino la sociedad civil, y cómo se relacionan y cómo construyen procesos de confianza en el territorio. Y lo tercero era buscar cuáles eran esos elementos, esas propuestas y esos modelos que apoyen esas oportunidades de desarrollo. Entonces, de esta primera diapositiva, lo que creo que vale la pena resaltar es el BID cree en estos países, cree que la industria extractiva es importante, es fundamental, sigue estando dentro del ejercicio del modelo de desarrollo y necesita realmente que funcione. Entonces, parte de su apuesta es cómo apoya a través de buenas prácticas de relacionamiento que haya más inversiones en estos países. Entonces, el objetivo del estudio fue generar un diagnóstico de relacionamiento de la sociedad civil en industrias extractivas, y aquí no estamos hablando solamente del caso de minería, estamos hablando también de petróleo, hidrocarburos y gas, y destinado tanto para el sector gobierno, para la sociedad civil y para las empresas, en 6 países, como lo mencionaron, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú y México. En función de definir esa comprensión del estatus de cada uno de los 3 sectores que están participando en un proceso de industria extractiva y la identificación de esas mejores prácticas. Pero el objetivo no era solamente identificarlas, el objetivo era cómo podía haber propuestas que
hubieran tenido éxito en otros países y pudieran ser objeto de réplica en países adicionales. Y eso es lo que es interesante de este estudio, y es qué es lo que hemos aprendido en otros países, la misma industria extractiva que podría ser operable en Colombia. Y por eso creemos que es importante que esté en el marco de este evento. Lo primero que hicimos en este ejercicio fue un tema de recopilación de información primaria y secundaria para cada nivel de relacionamiento, y ahora más adelante voy a explicarles cuáles fueron. La información secundaria fue recogida con fuentes oficiales y todo con corte a 2017, que fue lo único que nos permitió unificar información, a pesar de que Colombia realmente sus sistemas de información están bastante actualizados y hay forma de consultarlos, o sea, la disponibilidad de información es bastante buena. Otros países que tienen además desarrollos mineros y desarrollos extractivos mucho más importantes, no es tan fácil conseguir la información. Entonces creo que ese es uno de los primeros mensajes que hay que lanzar. Y la información primaria sí la trabajamos directamente con grupos focales, en mesas de trabajo, con entrevistas, e hicimos visitas en campo. Los niveles de relacionamiento que estuvimos trabajando y que definimos entre todos los países están asociados a los diferentes grados de involucramiento y de compromiso que tiene la sociedad civil y que puede realmente aportar dentro de un nivel, de un mejor nivel en el impacto de la llegada de las industrias extractivas al territorio. Entonces, en ese ejercicio, lo primero que se identifica es que estas mejores prácticas o estos buenos ejercicios de relacionamiento deben formar parte desde el principio de las debidas diligencias previos a las llegadas a un territorio. En ese orden de ideas, los niveles de relacionamiento que están mostrados aquí en estas flechas, que son, en este momento estamos hablando de 5, es importante mencionar que se trata de niveles que pueden ser secuenciales o simultáneos. El primero de ellos, estamos hablando del nivel de alianza, y es la posibilidad de implementar proyectos de manera conjunta entre sociedad civil y empresa. El tema de colaboración es donde estamos entendiendo que pueden existir productos de conocimiento y formación con la sociedad civil y la industria extractiva. El tercer nivel es el de consulta pública, donde estamos ya hablando de un proceso más formal, que esté organizado y que esté dirigido. El diálogo, que tiene un nivel de agregación importante, donde estamos hablando de un tema de intercambio activo, continuo, pero informal. Y por supuesto el tema de información, que es la base de todo nivel de relacionamiento y es la entrega de datos y referencias de los proyectos. ¿Para qué? Para que todos los tomadores de decisiones en un territorio estén manejando la misma información. Entonces, los diferentes países trabajamos bajo estos 5 niveles de relacionamiento y identificamos unos primeros elementos importantes. Lo primero fue ponernos de acuerdo, lo cual no fue fácil, sobre qué considerábamos que era una buena práctica, la cual definimos como aquella experiencia que ha impulsado un proceso innovador, que ha logrado un resultado positivo en un contexto determinado y que se estima que puede ser replicada en entornos similares para lograr procesos y resultados equivalentes. Entonces, una buena práctica tiene 8 características. La primera es que estamos hablando de un proceso y un resultado valioso para todos los actores involucrados. Lo segundo es que emerge como una respuesta a una situación que es necesario de alguna manera modificar o mejorar. La tercera es una característica que atiende a la pertinencia y lo real del contexto en donde está siendo implementada. Eso quiere decir, tenemos que hacer una lectura de contexto y de actores en los territorios. El cuarto, estamos hablando de un tema de sostenibilidad. Eso quiere decir que debe mantenerse y producir efectos duraderos en el tiempo. La quinta, que es posible ser objeto de réplica en una situación distinta, pero con condiciones similares.
La sexta, que debe ser innovadora, y aquí cuando hablamos de innovación no solamente estamos hablando de una nueva acción, sino que puede ser de un modo diferente, que debe ser creativo y que debe realizar prácticas tradicionales o reorganizarlas, pero la idea es que sea algo diferente y distinto. La séptima, que estemos hablando de lecciones aprendidas, eso quiere decir que haya una evaluación de los resultados que se hayan presentado, que exista una retroalimentación, que siga un ciclo circular de toma de decisiones donde se diseñan, se ejecutan, se evalúan y vuelven y se reprograman, donde hay un ejercicio de reorganización de todo lo aprendido y por último un resultado satisfactorio para todas las partes implicadas. En la medida en que nosotros logremos definir e implementar buenas prácticas que cumplan con, no seguramente todas estas características, pero sí con la mayoría, hay una alta probabilidad de tener un impacto positivo. Bueno, entonces, frente a esto, lo primero que nos enfrentamos es el enfoque de este estudio, pues es el conflicto socioambiental, que bien lo decía la viceministra en sus palabras anteriores, y es un gran reto que tiene el país, no solamente Colombia, lo tienen todos los países en los cuales se adelantan industrias extractivas, y entendemos que estos conflictos socioambientales son procesos de interacción colectivas que están caracterizados por una dinámica de oposición y controversia entre los grupos de interés y que resulta de sus incompatibilidades reales y en muchos casos percibidas en torno a un control, uso, acceso al ambiente y sus recursos y por supuesto al tema del territorio. Para efectos de este estudio, el término industria extractiva lo hemos definido como el sector que tiene como objetivo extraer recursos naturales no renovables y para el caso específico de este estudio estamos hablando de petróleo, gas y minerales metálicos. Este término lo incluyen todas las empresas privadas estatales en cualquier fase del ciclo de extracción. Entonces esto quiere decir que no estamos hablando de un proceso minero solamente cuando estamos en etapa de exploración y explotación, sino desde la prefactibilidad y la factibilidad de un proyecto. ¿Ok? Ahora veamos un poco cuáles han sido algunas de esas buenas prácticas que encontraron otros países y que nos sirve. Esta presentación, por supuesto, queda a disposición de todos ustedes. Hay una publicación que está en este momento en diagramación en el BIT, la cual va a ser digital y la pondremos a disposición a la Andy para que pueda estar disponible y descargable en la página web. Porque consideramos que hay una cantidad de ejercicios que son claramente podrían entrar en el país, que no los hemos hecho, pero que sí funcionarían. En Argentina, por ejemplo, tenemos, ellos llaman la firma de convenios de servidumbre del sector minero. Es una buena práctica que está cumpliendo con varias características, con varios niveles de relacionamiento. Uno, el de diálogo, o sea, tienen una mesa de trabajo de diálogo. Dos, trabajan en colaboración, eso quiere decir que hay espacios de capacitación, hay espacios de información y trabajan en alianza. Esta buena práctica está referida a que la empresa entrega toda la información que tiene de nivel detallado de los diferentes convenios que necesita adelantar para poder hacer explotación de su yacimiento y en cada uno de los diferentes, no de los convenios, pero sí cada una de las etapas, han establecido una servidumbre, así lo llaman, no está asociada a un derecho superficiario, claramente está asociada a un pago que les permite a las comunidades y a la sociedad civil que está recibiendo esa operación en el territorio para poder hacer inversiones en capacitación, en infraestructura básica, en salud, en educación. En Colombia, pues lo hemos discutido muchas veces y es que las empresas en general no pueden llegar a cumplir el papel del Estado en las regiones, pero esta fue una buena práctica identificada en Argentina en la que les permitió no solamente tener presencia, gobernanza de territorios, sino que permitió el crecimiento seguramente de una región por cuenta de la llegada de una
de una empresa minera. La segunda buena práctica identificada en Argentina es un programa abierto de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en un sitio específico, donde lo que hizo fue definir unos proveedores de la compañía para profesionalizar su gestión, certificar los procesos y desarrollar sus productos y servicios mediante capacitaciones, acceso a crédito, asesoramiento tecnológico, industrial, comercial y financiero. Esto quiere decir que capacitó, organizó y formalizó diferentes líneas alrededor de un proyecto minero en un territorio determinado, escaló gran parte de esas posibilidades, les permitió un acceso a crédito y los vinculó de alguna manera asociado claramente a un proyecto de extracción de minerales. Del caso chileno, pues en Chile pues es un gran país minero. Sus dinámicas son bastante distintas en la medida en que pues, muchas de sus explotaciones en términos ambientales están asociados a un desierto. Eso no quiere decir que no haya unos retos ambientales importantes, pero el tema social es menos exigente en la medida que no hay habitantes permanentes en las zonas, y esto hace que pues hay buenas prácticas, pero no tan buenas prácticas como uno pensaría, en la medida que es un país con mucha dinámica. Este es un proyecto, el proyecto minero conocido como Nueva Unión, y lo que hace es que una empresa que se llama Goldcorp hace una alianza con participación ciudadana e incluye a esta comunidad en los estudios de impacto ambiental previo a antes de entrar a un territorio específico a generar ya un impacto. Se ha generado una alianza y un trabajo conjunto con la comunidad para adelantar y desarrollar el estudio de impacto ambiental. Y dentro del estudio de impacto ambiental, que es el nivel de innovación que consideramos que es importante, es que se establecen los diferentes mecanismos de diálogo y de trabajo con la comunidad desde el estudio de impacto ambiental. Eso no quiere decir que deba ser reglado, que deba formar parte hoy en día de los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental, pero fue una forma en la que la empresa logró una posibilidad de llegar a un territorio de manera sana, de manera sostenible, y de alguna manera ya había establecido un proceso de confianza claramente con la región. Este modelo de participación, que lo que hace pues es anticipar ese nivel de relacionamiento, pues tiene en cuenta, por supuesto, temas culturales, tiene temas de confianza y, por supuesto, tiene un tema de interacción claro con las instituciones, las comunidades y las asociaciones presentes en el área de ejecución del proyecto. Para el caso de México, lo que ellos hicieron no es muy distinto de lo que hoy en día en Colombia se hace en términos legales, y es generar un plan integral de cierre. En Colombia, pues ustedes todos saben que el plan de cierre se empieza a diseñar 5 años después de otorgar una licencia y empiezan a hacerse los primeros ejercicios que hay que presentar a la autoridad. En el caso de México, lo que hicieron es que de manera voluntaria la empresa canadiense elaboró un plan de cierre integral y le permitió la participación a las comunidades de la zona en cómo diseñar ese plan de cierre. Entonces se anticipó a un proceso que seguramente se iba a dar en los últimos años de la operación, permitiéndole desde el principio a la comunidad en poder no solamente hacer seguimiento, en saber exactamente cómo iba a quedar el área al final de su salida, y la metodología utilizada y la práctica de relacionamiento que en este estudio llama la atención es que se utilizó un ejercicio de mesas de diálogo entre las representantes de la comunidad y los diferentes empleados de la compañía. Bueno, y en el caso de Colombia, aquí pues tuvimos muchas buenas prácticas. Voy a mencionarles en este caso solamente 2,
y voy a hacer el llamado de otras tantas. Pero lo importante mencionar en Colombia es, fue un trabajo muy interesante, recogimos información a través de entrevistas, estuvimos en las regiones, nos reunimos con el gobierno, nos reunimos con diferentes representantes de la sociedad civil, hicimos talleres, muchas de las empresas que están aquí sentadas participaron en este ejercicio y tenemos, pues por supuesto en Colombia tenemos unos grandes retos en la medida en que tenemos una cantidad y diversidad de minerales, diferentes tipos de tecnologías y hacemos minería subterránea, de cielo abierto, tiene particularidades distintas, minería de aluvión y tenemos distintos tamaños de minería en el país. Entonces, pues tenemos una mezcla muy interesante y sobre todo en el tema de buenas prácticas significa un reto importante. En materia de hidrocarburos en general, hay un papel importante, y lo mencionaba Jaime hace un rato, y es la participación del sector extractivo en general en el PIB. Pues dentro de nuestras cifras lo que tenemos es una participación del 5%, ahora nos decía la viceministra que en el tema minero específico pues estamos en el 2%. Aquí este es un ejercicio, pues por supuesto que está por un lado medido en términos de producción y en otros momentos pues también por los temas de los precios. El tema minero, sobre todo los mineros en carbón, ha mejorado, es una industria que está construida sobre miles de vaivenes en general. El tema del precio en el carbón varía bastante, se mantiene durante largos periodos en vacas flacas, sube, no dura mucho tiempo arriba. Y pues por supuesto importante definir aquí, y es que en Colombia pues hay unas agendas que son compatibles con estos procesos, y es que tenemos unos compromisos internacionales de reducción de emisiones. El tema del carbón va a ser todo un reto para Colombia, definir qué vamos a hacer con el carbón en la medida que no tengamos más compradores afuera. El carbón no se está quemando en Colombia, pero es un mineral y es una gran oportunidad en muchas de las regiones, y por eso las apuestas deberán definirse pronto. Por un lado, para el tema de los hidrocarburos y específicamente para el tema petrolero, pues el ejercicio en la medida que el petróleo sirve mucho más para la industria petroquímica, pues es un ejercicio que seguirá teniendo una dinámica importante y que pues se está reinventando, y por supuesto los temas de innovación, desarrollo y tecnología van a seguir formando parte de lo nuestro. ¿Cuál es el llamado de atención? Es que debemos dejar de seguir exportando materia prima, o sea, de alguna manera necesitamos empezar a agregarle valor, y eso nos daría un juego adicional importante. Dentro de las empresas que participaron dentro de estos ejercicios estuvo Prodeco con sus 5 operaciones, Jocol, una empresa petrolera, Gran Colombia Gold, Cerrejón, Mineros S.A., Equión. Representantes de la sociedad civil estuvo Foro Nacional por Colombia, Transparencia, el GEDIAM, la ANDI, como algunos de los representantes que estuvieron vinculados en este ejercicio. Aquí les traigo 2 buenas prácticas que identificamos como relevantes. Como les menciono, encontramos alrededor por encima de 10 de ellas. Las 2 primeras que quiero contarles, la primera que ha sido como la pionera en buenas prácticas, se ha desarrollado en el departamento del Cesar, donde las diferentes empresas mineras se pusieron de acuerdo con sus obligaciones ambientales y sociales que tenían y estaban trabajando, por supuesto, dentro de una reserva forestal nacional. Y lo que logran es vincular todas sus necesidades y sus inversiones obligatorias, las convierten en un ejercicio de participación de familias campesinas, donde diseñaron programas de fomento de proyectos productivos sostenibles a cambio de mantener áreas en conservación. Las áreas en conservación formaron parte de esos buffers o garantías
importantes para el área a cambio de que las comunidades campesinas y en este momento se han vinculado un resguardo indígena que se llaman los yurpas dentro de este mismo proyecto puedan realmente tener unas buenas prácticas asociadas a sistemas productivos con un proceso de encadenamiento y fortalecimiento para que dejen de seguir utilizando el bosque como no solamente fuente de madera y bosques leñeros y fuente de alimento o de simplemente para vivienda o de venta. Y con esto, en la medida que se va midiendo el bosque, existe la posibilidad de seguir apoyando estos proyectos productivos, pero además con un ejercicio de cadena productiva donde se está garantizando un proceso de precios justos de compra de todos estos productos, porque pues una cosa era producir y otra cosa era quién se los iba a comprar y cómo se los iban a comprar. Entonces hay un proceso de fortalecimiento y de capacitación. En este ejercicio estuvieron participando CNR, Prodeco, Drummond, Pacific Gold y Norcarbón, creo que eran los que estaban vinculados en este proyecto. Y la otra buena práctica es una buena práctica del Cerrejón, en la cual pues venían después de varias demandas frente a temas de reubicación de resguardos indígenas, ya estaban en segunda instancia para fallo y dentro de una mesa de diálogo que ellos definen conjuntamente con la comunidad, nuevamente construir en la mitad del proceso judicial, uno de lo que logró detonar y lograr un acuerdo entre las comunidades y la empresa fue haber contratado por parte de la empresa una asesor en temas culturales nombrado por la comunidad, que tenía el respaldo de la comunidad, el respeto de la comunidad, pero trabajaba para Cerrejón y fue el facilitador de la negociación. En ese ejercicio lograron llegar a un acuerdo y retiraron judicialmente las diferentes acciones, lo cual implicó un ejercicio, después de 8 años de discusiones y de pelea en tribunales, lograron llegar a un acuerdo y ahí hay una buena práctica, que si Cerrejón ha utilizado esa misma práctica para otros procesos, sí, pero no necesariamente les ha funcionado. Entonces, ellos siguen en reinvenciones. Otro ejercicio que vimos importante fue con Equión. Equión ha hecho un ejercicio de inversiones ambientales muy interesante, agregadas cada una de sus inversiones en el Piedemonte, en la zona de Casanare y en la zona de Putumayo, con unos muy buenos resultados donde ha logrado articular tanto a la autoridad regional ambiental como a la ANLA han podido ponerse de acuerdo y el catalizador, a pesar de ser el que tiene la obligación, ha sido la empresa y ha permitido que las dos autoridades, una regional y una nacional, realmente puedan ponerse de acuerdo y aprobar un mismo programa diseñado por una empresa petrolera. En Cerrejón también exploramos y revisamos una buena práctica sobre temas de reubicación de un resguardo, donde desde el principio del ejercicio ha estado completamente documentado y la comunidad es la que maneja la información. La mesa del Putumayo, que ha venido liderando la ANDI desde el Comité Minero Energético, ha sido muy interesante. Son todas las empresas petroleras vinculadas al Piedemonte Putumayo, trabajando en conjunto con las autoridades, no solamente ambientales, los institutos de investigación, la academia, sino que adicionalmente se han involucrado las entidades territoriales, o sea, alcaldías y gobernaciones. La mesa de Haití, que también tuvo un resultado positivo, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, que ya la viceministra nos habló. El proceso de formalización de minería que ha llevado a cabo la empresa Gran Colombia Gold ha sido un ejemplo real de cómo sanear un territorio, cómo vincular estas personas y cómo aportar a un proceso de política pública.
Esos han sido como los elementos importantes que encontramos en Colombia, y al final de todo este ejercicio entre los diferentes países, lo que salieron como las principales conclusiones y recomendaciones del ejercicio están asociados a lo primero que se requiere en cualquier proceso es un tema de construcción de confianza. Todos ustedes lo saben, esto no es, o sea, aquí no estamos inventándonos nada. Lo segundo es desarrollar acciones y agendas de trabajo que permitan implementar mejores y diferentes niveles de relacionamiento, que no solamente permitan compartir la información, sino generar conocimiento con la sociedad civil, que cada una de las buenas prácticas esté realmente documentada y donde se muestren los avances de esa buena práctica, y que ojalá queden incorporadas dentro de las políticas corporativas de relacionamiento. Es muy importante que aquellos facilitadores de estas prácticas sean actores que estén capacitados para hacerlo. O sea, los temas de relacionamiento no los maneja el gerente ambiental de la compañía. Hay gente especializada en temas de relacionamiento y la gente tiene que estar capacitada y tiene que estar preparada para hacer este tipo de cosas. Deben ser imparciales y, por supuesto, tienen que tratar de mantener un diálogo permanente, reconociendo las diferencias que existen entre cada una de las partes. Otra buena práctica, otra recomendación de todo este ejercicio es el reconocimiento de todos los sectores que existen en un territorio, donde no solamente son un gran jugador dentro de la economía nacional, sino también son un gran dinamizador de una economía local. Entonces, nos lo decía Jaime en su momento, no sabemos dónde están nuestras empresas, pero además las mismas empresas dentro de un mismo territorio tampoco son conscientes que tienen vecinos y que en todas partes son objeto de las mismas demandas de la sociedad civil, y que en la medida en que la industria en general se articule dentro de un territorio y se definan unas estrategias de colaboración entre las mismas empresas, va a ser mucho más productivo y sostenible cualquier tipo de trabajo. Por supuesto, que existan buenas prácticas asociadas a los protocolos que se utilizan en los ejercicios de debidas diligencias antes de llegar a un territorio, y es que el levantamiento de esa información no es solamente comercial y económica. O sea, parte de las debidas diligencias en lo que fallan es en poder identificar cuáles son las demandas de ese territorio, cuáles son las apuestas políticas, cuáles son las apuestas de ordenamiento que tienen, y cuáles son las comunidades presentes en la zona y cuál es la trayectoria que tienen esas comunidades en la zona previo a la llegada a un territorio. Y las dos últimas conclusiones están asociadas. Lo primero es una participación significativa de las partes involucradas, siempre será crucial de manera permanente y continua. Tratar de mantener todos los espacios de relacionamiento, así sean temáticos inicialmente, mientras se construye una agenda colectiva. Y, por supuesto, se necesita que las industrias apoyen y fortalezcan la capacidad de la sociedad civil para que puedan interactuar y podamos llegar a un nivel de comunicación, de información y de relacionamiento como corresponde. Necesitamos poder mantener cada uno de su manera sus conocimientos y niveles de saberes, pero necesitamos que el diálogo sea constructivo y sea coherente entre las dos partes y no exista esa disparidad. Eso era todo lo que tenía que contarles ahora en la mañana.